Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a nuestra sesión de hoy. Vamos a continuar hablando sobre la sección 20, arrendamientos. Bienvenidos los que ya están conectados y los que nos están viendo en diferido también, bienvenidos. Bueno, la sesión anterior estábamos revisando los primeros párrafos de la sesión 20 y hablábamos de cómo clasificar un arrendamiento, cómo saber si un arrendamiento era financiero y los que no sean financieros pues van a ser operativos. Entonces básicamente revisamos 5 puntos que están en el párrafo 20.5 que lo pueden ver en pantalla y la norma me dice, mire, analice si se cumplen estos 5 puntos y me dice que estos son indicios de que el contrato debería clasificarse como financiero. Lo que se busca es que básicamente una empresa puede comprar activos mediante pues recursos propios o préstamos, pero también puede adquirir activos mediante contratos eh, que se clasifiquen luego como arrendamientos. No necesariamente tienen que llamarse arrendamientos, sino que hay que evaluar estas 5 condiciones para calificarlo y posiblemente tratarlo entonces como arrendamiento financiero. Y los 5 elementos que me pide evaluar, primeramente era la transferencia de la propiedad del activo al final del contrato. Si cualquier contrato que transfiera la propiedad del activo al final, entonces es un contrato de arrendamiento. El segundo punto que me piden la norma que analice es si tengo como arrendatario la opción de comprar el activo. Generalmente cuando tenemos opciones de compra que son realmente bajas, opciones de compra del 1%, del 2% y más o menos hasta el 10%, ese contrato se clasifica como contrato de arrendamiento. Y el tercero está relacionado con el plazo. Si el plazo del contrato de arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo, entonces también se clasificará como arrendamiento financiero. El punto 4, el literal D, habla de los valores, del valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento. El valor presente de pagos mínimos lo vamos a aprender vamos a hacer unos ejercicios para aprender a calcularlo, pero básicamente, para ser muy prácticos, cuando voy a pagar prácticamente lo que vale el activo y un poquito más, entonces estamos frente a un contrato de arrendamiento. Por ejemplo, si yo alquilo un carro a 5 años y en los 5 años voy a pagar lo que vale el carro prácticamente, ese usualmente se clasifica como un contrato de arrendamiento financiero. ¿Y qué tal, por ejemplo, que usted haga un contrato de arrendamiento? Supongamos que hay un local comercial, el valor del local comercial es de 1.000 millones de pesos y supongamos que usted hace un contrato de arrendamiento a 5 años pagando 10 millones de pesos. A ver, el local valga 500 millones de pesos y usted lo contrate a 5 años pagando 10 millones de pesos mensuales. Fíjese que allí usted en los 5 años va a pagar 600 millones de pesos, más de lo que vale el local comercial, pero ese no suele clasificarse como un arrendamiento financiero. ¿Por qué? Porque el plazo del contrato no cubre la mayor parte de la vida económica del activo. Es decir, que ese local comercial, después de esos 5 años que usted lo utilizó, va a seguir generando beneficios económicos por un periodo de tiempo indeterminado y además su valor va a ser considerable. Distinto pasa, por ejemplo, en los vehículos, porque cuando usted usa un vehículo los primeros 5 años al sacarlo del almacén, después de esos 5 años el valor del vehículo ya es bastante bajo y el vehículo ya ha entregado la mayor parte de su rendimiento, de su rentabilidad. Ahí después de los 5 años ya lo que empieza es a pedir reparaciones, repuestos y todo esto. Bien, y el quinto punto, el punto E, hablaba acerca de que los activos son activos especializados.
Por ejemplo, si hablamos de una clínica y la clínica hizo un contrato de arrendamiento con una entidad bancaria para traer unas máquinas especializadas para tratamientos médicos, ese contrato suele clasificarse siempre como financiero, sea cual sea su naturaleza, porque regularmente irá acompañado de otras cláusulas eh, en las cuales prácticamente los riesgos siempre los va a asumir el arrendatario. Bien, y entonces eso era una breve recapitulación de lo que vimos la sesión anterior. Y vamos a estudiar estos otros indicadores de situaciones que nos llevan a concluir que un arrendamiento es financiero. Bienvenidos los que se acaban de conectar y los que se siguen conectando hoy con el profe Maya. Entonces, estos otros indicadores, ¿cuáles son? Primero, que el arrendatario puede cancelar el contrato de arrendamiento, pero las pérdidas sufridas por el arrendador asociadas a la cancelación fueran asumidas por el arrendatario. Prácticamente hay contratos donde usted, si cancela el contrato antes, le van a cobrar todos los cánones hasta la finalización del contrato o le van a cobrar una penalización equivalente. Entonces una cláusula como esa hace que los riesgos del contrato estén en el arrendatario y por eso se trate como financiero. Luz Marina pregunta, profe, ¿esta clase de contratos de arrendamiento financiero siempre van bajo la modalidad de leasing? Bueno, lo que pasa es que el término leasing realmente significa arrendamiento en inglés. Los leasing que hacemos con las entidades bancarias, siempre de todas maneras hay que evaluarlos. Si son leasing financiero, entonces siempre pues para efectos contables también se van a tratar como leasing financiero. Y si son leasing operativo, hay que evaluar todas estas condiciones, todos estos elementos, y es posible que un contrato de leasing operativo, al hacerle estas evaluaciones, resulte clasificándose como financiero, ya sea porque transfiere la propiedad al final, porque la duración del contrato es importante, porque el valor presente de los pagos mínimos es alto. Cualquiera de esos elementos nos puede llevar a concluir que el contrato debe clasificarse como financiero. Entonces siempre habrá que evaluarlos. Si son leasing financiero, casi siempre van como financiero, y si son leasing operativo, pues hay que evaluarlos y muchos de ellos se convertirán en financieros. Un ejemplo típico son, por ejemplo, los contratos de leasing operativo sobre computadores, que se suelen firmar a 1, 2 o 3 años. Casi siempre resultan siendo contratos de arrendamiento financiero para efectos contables. Bueno, el literal B nos habla de las ganancias o pérdidas procedentes de fluctuaciones en el valor residual del activo arrendado repercuten en el arrendatario. Por ejemplo, en la forma de un descuento en el arrendamiento que iguale al producido de la venta del activo al final del contrato. A ver, yo puedo hacer un contrato sobre un activo a 5 años, pactar una cláusula, un canon por esos 5 años, y puedo tener una cláusula en el contrato que diga que al final de los 5 años yo devuelvo el activo, la entidad financiera lo vende y me da a mí el 90% del valor de la venta. Entonces un contrato como ese se clasificaría como contrato de arrendamiento financiero. O es posible que que cualquier variación, es lo que está diciendo allí, si el valor razonable del activo, la fluctuación en el valor residual, perdón, no razonable sino en el valor residual, si el valor que va a tener ese activo o que tiene ese activo al final del contrato afecta al arrendador, perdón, al arrendatario, en lugar de afectar al arrendador, entonces se va a clasificar como financiero, en forma de un descuento, en forma de un reintegro, cualquier cosa por ese estilo. Y el literal C me dice que el arrendatario tiene la capacidad de prorrogar el arrendamiento durante un periodo secundario a una renta que es sustancialmente inferior a la de mercado. Por ejemplo, hago un contrato de arrendamiento por 5 años, hablemos de un vehículo, y el contrato dice que yo como arrendatario puedo extender el contrato hacia un segundo ciclo de 5 años, pero voy a obtener un descuento
del 50% de lo que sería un canon normal, algo como eso. Entonces, si tengo esa capacidad, el contrato se vuelve arrendamiento financiero. Entonces, ¿por qué la norma me dice que tengo que evaluar todo esto? Porque los contratos de arrendamiento estuvieron siendo utilizados por mucho tiempo, de pronto para generar ciertos impactos en los indicadores financieros de las compañías. Porque cuando yo tengo un contrato de arrendamiento, pues no, si es un arrendamiento normal, sin opción de compra, por ejemplo, ese contrato de arrendamiento no suele generar la contabilización de un activo y de un pasivo. Si yo tengo menos activos, pues tengo menos presión de mostrar rentabilidad sobre los activos. Y además si tengo menos pasivo, pues mis indicadores financieros se van a ver un poco distintos. Entonces, para evitar esto, el IASB nos obliga, o la NIF nos obliga a evaluar estas condiciones en cada uno de los contratos para establecer si realmente se trata o no se trata de un contrato de arrendamiento. Bueno, los ejemplos e indicadores contenidos en los párrafos anteriores no son siempre concluyentes. O sea, no quiere decir que si se cumple este o aquel, entonces ya no. Siempre tendré que evaluar, tomar mis notas y al final tomar una decisión. Si resulta claro por otras características que el arrendamiento no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad, se clasificará como operativo. Por ejemplo, podría ser el caso si al término del arrendamiento se transfiere la propiedad del activo por un pago variable que sea igual a su valor razonable en ese momento, o si existen cuotas contingentes como consecuencia de los cuales el arrendatario no tiene sustancialmente los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Mire este caso tan interesante que les voy a plantear. Supongamos que voy a crear un negocio nuevo y busco un local comercial en alquiler y voy a hacer un contrato de arrendamiento a 5 años, pero estoy pensando en que si me va bien y si ese punto funciona muy bien, yo quiero comprar ese local dentro de 5 años. Entonces hago un contrato de arrendamiento con opción de compra dentro de 5 años. Pero la opción de compra hemos establecido que al finalizar el año 5 vamos a hacer un avalúo comercial hecho por un tercero totalmente independiente, y el valor base de negociación va a ser el 80% de ese avalúo comercial. Entonces, en un contrato como ese, fíjese que estamos hablando de que voy a pagar arriendo por 5 años y al final del año 5 voy a tener la oportunidad de comprar, pero el valor de la opción de compra lo estamos poniendo con base en el valor razonable del activo allá en ese momento, en el año 5. Entonces, ese realmente no se clasificaría como un arrendamiento financiero, porque ese valor de la opción de compra va a depender es de cómo esté el mercado en ese año 5, y si el valor del local se ha incrementado, va a beneficiar es al arrendador, no me va a beneficiar a mí. Si yo hiciera un contrato de arrendamiento de 5 años y planteáramos una opción de compra ya mismo, que sea del 10% del valor razonable de hoy, ese se convertiría en un arrendamiento financiero. Pero si el valor de la opción de compra es alto o depende de cómo se comporte el valor razonable, entonces allí no sería un arrendamiento financiero. ¿Listo? Bueno, ahí veo que me están escribiendo. ¿Qué me escriben, colegas? Cuenten a ver. Un contrato con modalidad de leasing financiero de varios computadores con opción de compra se registra como un arrendamiento financiero y se deprecia. Sí, colega, eso es lo que va a ocurrir. De todas maneras, siempre vamos a tener a la mano o vamos a poder hacer una conclusión de materialidad. Hay que mirar cuántos computadores son, cuánto valen y qué efecto tienen esas depreciaciones sobre el estado de resultados, y allí vamos a concluir si lo contabilizamos o no como un arrendamiento financiero. Pero de entrada, digamos, sin tener en cuenta la consideración de materialidad, ese contrato sería un arrendamiento financiero. Esos contratos de computadores con opción de compra, incluso si no tuvieran opción de compra, pero la duración del contrato fuera, por ejemplo, de 3 años, estaríamos
con fuertes indicios de que se tiene que contabilizar como financiero. O si lo que voy a pagar a lo largo del contrato es prácticamente lo que valen los computadores y hasta un poquito más, entonces también eh, se trata como un contrato de arrendamiento financiero. Ok. La clasificación del arrendamiento se hace al principio, al inicio del arrendamiento. No se cambia durante el plazo, salvo que el arrendatario y el arrendador acuerden cambiar las cláusulas del contrato. O sea que lo que se haga al inicio, la clasificación que le da al inicio, nunca va a cambiar. A menos que se cambie el contrato o a menos que se haya cometido un error en la clasificación inicial. Ojo con eso, porque si se cometió un error en la clasificación inicial, pues luego habrá que corregir ese error y el error y la corrección del error sí puede derivar en que se cambie la contabilización del contrato. Pero de resto, usted no puede reconsiderar esa clasificación en un periodo distinto, ¿ok? Solamente si evidentemente hubo un error en la decisión inicial. Bueno, entonces ahora vamos a entrar en materia contable. Vamos a tener dos partes y vamos a tener dos tipos de contratos: contratos financieros y contratos operativos, y vamos a tener el arrendador y al arrendatario. Entonces vamos a ver cómo contabilizan ambos, el arrendador y el arrendatario, cada tipo de contrato, el financiero y el operativo. ¿Listo? O sea que allí vamos a empezar a responder los temas como el que preguntó la colega Nuris Molinares. Ok, párrafo número 9. Vamos a hablar de estado financiero de los arrendatarios. Arrendatario es el que entrega los bienes y va a recibir el canon. Ese va a ser, perdón, el arrendatario es el que recibe el bien y va a pagar el canon, o sea, no el dueño original, en contratos de arrendamiento financiero. Esta es la posición en la que casi siempre vamos a estar. Vamos a ser arrendatarios en arrendamiento de contratos financieros. Entonces vamos a mirar qué es lo que me dice la norma. Bien, ¿qué hago inicialmente? Voy a tener que ubicarme en lo que se llama el comienzo del plazo del arrendamiento. Pregunto, ¿cuál es el comienzo del plazo del arrendamiento? ¿Cómo identifico específicamente ese momento? Comienzo del plazo del arrendamiento. ¿Cómo lo identifico? ¿Qué fecha es la fecha de comienzo del contrato de arrendamiento? Están muy callados hoy, están tímidos. Este término, esa frase, Nuris dice, desde el momento en que asumo su disponibilidad, sí. Desde el momento en que el activo está disponible para el uso por parte del arrendatario. Y esto es muy importante, sobre todo, por ejemplo, en ciertos contratos de arrendamiento donde el activo se va a construir. Usted puede hacer un contrato de leasing sobre un activo que se está construyendo, como un local, una bodega, un edificio, una planta de producción, y entonces la compañía de leasing va haciendo desembolsos y usted por otro lado va construyendo. Entonces usted tiene que identificar cuál es esa fecha en la cual el activo ya está disponible para el uso, porque esa fecha se denomina el comienzo del plazo del arrendamiento, ¿sí? La fecha en la cual el activo está disponible para el uso. Vamos un momentico al glosario. Ay, esto no está definido en el glosario de la NIF para pymes. ¿Cómo le parece?
Arrendamiento, financiero, operativo, inversión bruta, inversión neta, pagos mínimos, tasa de interés implícita, incremental. Se acabó. Pero sí de por qué son así, la NIF para pymes, porque es así. Nos meten problemas la NIF para pymes, porque cuando esas definiciones no están, luego hay problemas con el auditor, con el revisor fiscal. Fíjese que aquí estamos viendo NIF plenas, estamos viendo la NIF 17, que a propósito ya fue reemplazada también por la nueva NIF, pero fíjese que aquí en las plenas sí se definía lo que es el inicio del arrendamiento o el comienzo del plazo del arrendamiento como dos puntos distintos en el tiempo. Distingue entre el inicio del arrendamiento, que es el momento en el que se clasifica el contrato, y el comienzo del plazo, que es cuando se reconoce ese contrato. Y aquí está la definición, fíjese. El comienzo del plazo del arrendamiento es la fecha a partir de la cual el arrendatario tiene el derecho de utilizar el activo arrendado. Es la fecha del reconocimiento inicial del arrendamiento, es decir, del reconocimiento de activos, pasivos, ingresos o gastos derivados del arrendamiento. Esta definición es muy importante y no está incluida en la NIF para pymes. Aquí la estoy tomando por acá de la NIF 17 viejita. Esta es la NIF 17, porque ni siquiera estoy seguro. Vamos a ver si en la nueva NIF está. La IFRS 16, vamos a ver. En la fecha de comienzo, un arrendatario reconocerá, pero no veo que esté la definición. Vamos a ver. Objetivo, alcance, exenciones, identificación, separación de los componentes, arrendatario, arrendador, plazo. Fíjese que no está la definición aquí tampoco. Estamos en un problemita. Bueno, voy a analizar esa cuestión. En todo caso, fíjese que el comienzo del plazo del arrendamiento es la fecha en la que el arrendatario tiene derecho a utilizar el activo arrendado. Entonces, esa es el comienzo del plazo del arrendamiento. El inicio del arrendamiento es la fecha en la cual se llega a un acuerdo. Entonces hay que tener presente eso, ¿sí? Que una fecha importante es la fecha de inicio del contrato y otra es la fecha del comienzo del plazo del arrendamiento. O sea que hay una pregunta que podemos hacer, la puede usted hacer a los colegas para cuando los quiera corchar y les va a decir, oye, ¿cuál es la diferencia entre el inicio y el comienzo? Y entonces le van a decir, eso es lo mismo. Usted le va a decir, no.
El inicio es cuando se firma el contrato, cuando se llega a acuerdo sobre el contrato. Y el comienzo es cuando el activo ya está disponible para el uso del arrendatario. ¿Ok? Ojo con esa pequeña diferencia. Bien, volvamos aquí. ¿Dónde estamos? Ah, ya, tengo que ir aquí a la página 124. Bueno, entonces, si nos devolvemos un momentico por aquí, al párrafo 20.4, clasificación de los arrendamientos. La clasificación del arrendamiento tiene que hacerse al inicio del contrato, que es cuando nos sentamos y nos ponemos de acuerdo entre el arrendador y el arrendatario sobre las cláusulas del contrato. Esa será la fecha de inicio del arrendamiento. Mientras que el comienzo del plazo y a la fecha del inicio del arrendamiento, la entidad tiene que hacer un memorando, un documento de trabajo, o en otras palabras, coger una hojita y escribir si ese arrendamiento va a ser financiero o va a ser operativo, basado en el análisis de las condiciones establecidas en el párrafo 25 y 26. Eso lo va a hacer al momento del inicio del contrato, cuando se ponen de acuerdo en las cláusulas. Luego vamos a contabilizar el arrendamiento. ¿Cuándo lo vamos a contabilizar? En el momento en que empiece el plazo del arrendamiento. O sea que de ahí, en ese momento es donde vamos a hacer todo lo que nos dicen estos párrafos siguientes. Entonces, estamos ubicados en el arrendatario, o sea, el que va a pagar las cuotas o los cánones de arrendamiento. ¿Qué tiene que hacer? Al comienzo del plazo del arrendamiento, reconocerá sus derechos de uso. Ojo, reconocerá los derechos de uso y reconocerá las obligaciones bajo arrendamiento financiero. Los derechos de uso y las obligaciones bajo el arrendamiento financiero, como activos y pasivos en su estado de situación financiera. O sea que los contratos de arrendamiento financiero, perdón, me dijo que repita la diferencia, ya la aclaro, cierro aquí la idea y la aclaro. Los contratos de arrendamiento financiero para el arrendatario, el que va a pagar los cánones o el que va a pagar el arriendo, generan el reconocimiento de activos y de pasivos. Los activos son los derechos de uso que tiene sobre esos activos que adquirió, sobre esos bienes que adquirió, y los pasivos pues es lo que va a tener que pagar por utilizar esos bienes. Listo. Bueno, entonces me decía que repita la diferencia entre el inicio del arrendamiento y el comienzo del plazo del arrendamiento. El inicio del arrendamiento es la fecha en la cual ambas partes, arrendador y arrendatario, se ponen de acuerdo en las condiciones del contrato. Esa es la fecha de inicio del contrato. Y en esa misma fecha, la entidad hace un documento y escribe: de acuerdo con esto, esto y esto, evaluamos esto y aquello, pum, este contrato va a ser financiero o este contrato va a ser operativo. La otra fecha es la fecha del comienzo del plazo del arrendamiento, que es cuando el activo, la fecha en la cual el activo está disponible para el uso, o cuando el arrendatario ya tiene el derecho de utilizar el activo. Entonces esa es la fecha de comienzo del arrendamiento. ¿Por qué es importante definirla? Porque es posible que usted esté pagando cánones y todavía no tenga el derecho de usar el activo. Es posible que usted haga el contrato, empiece a pagar y el activo apenas se lo vayan a poner disponible o vaya a tener el derecho a usarlo 3 o 4 meses después o 6 meses después. Entonces esto genera un temita especial en la contabilización, que lo vamos a ver ya cuando hagamos el ejercicio. Terminemos estos dos párrafos y vamos a hacer un ejercicio para evaluar aquí unos temas bien específicos. Entonces el arrendatario tendrá que contabilizar un activo y tendrá que contabilizar un pasivo. No importa que los bienes no estén a su nombre,
porque usted sabe que cuando hacemos un contrato de arrendamiento financiero sobre una propiedad inmueble, entonces la escritura pública todavía no me la hacen, sino que la hacen al final. La propiedad inmueble va a estar a nombre del banco y yo solamente puedo pedir que me hagan la escritura cuando la termine de pagar y ejerza la opción de compra. Entonces allí voy a tener un activo que no está a mi nombre, pero está vinculado a un contrato de arrendamiento. Lo mismo con los vehículos. Los vehículos, usted sabe que cuando tenemos un vehículo hay que registrarlo en el DMV, Department of Motor Vehicles. Perdón, en Colombia en el tránsito. Eh, entonces, si yo no lo he terminado de pagar, pues todavía no lo van a poner a mi nombre, va a estar a nombre del banco, de la entidad con la que hice el contrato de arrendamiento financiero. Entonces, así no esté a mi nombre, pues yo tengo que contabilizar los derechos de uso que tengo sobre ese activo. Y un tema para que lo vayan pensando es dónde contabilizo esos derechos de uso. ¿Será que los contabilizo por allá en una cuenta de intangibles porque son derechos? Bueno, ya lo vamos a ver. Bien, entonces voy a contabilizar un activo y un pasivo. Por un importe igual a ¿qué? Al valor razonable del bien arrendado o al valor presente de los pagos mínimos por arrendamiento, al que sea menor. ¿Listo? Tengo que buscar el valor razonable del activo que recibí y tengo que buscar el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, a lo cual me estoy obligando, y voy a contabilizar por el más pequeño. No voy a contabilizar el más grande, sino que voy a contabilizar el más pequeño. Valor razonable de lo que recibí o el valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento, el que sea menor. Entonces, de una vez voy a abrir aquí el Excel porque tendremos que hacer unos ejercicios para entender esta cuestión. ¿Qué se harían los demás compañeros? ¿Se fueron a marchar o qué? Bueno, vamos a decirle aquí. ¿Cómo pasa el tiempo? Vea, mayo 19. Llegamos a mitad de año. Qué vaina. Están tirando piedras. Están tirando estatutos tributarios viejos. ¿Usted se imagina una marcha de contadores? Todos allá con sus estatutos tributarios de años pasados tirándolos allá contra la DIAN. Uy, Dios mío. Bueno, entonces volvamos aquí y tendremos que hablar acerca del... A ver, estamos hablando de reconocimiento inicial. Al menor entre valor razonable del activo adquirido o valor presente de los pagos mínimos futuros, de los pagos mínimos del arrendamiento. Y más adelante en esta misma sección, sí, en la sesión donde hablemos de esta sección, vamos a ver que hay, vamos a estar hablando acerca de los contratos de leaseback, contratos de venta con arrendamiento posterior, que son muy comunes, son figuras utilizadas para financiar a las compañías, donde yo le vendo mi activo al banco y luego el banco me lo devuelve en una modalidad de leasing financiero.
y vamos a llegar a la conclusión de que esos contratos no hay que hacer nada con ellos, porque un activo que se venda para luego yo volverlo a adquirir por leasing y ese leasing resulta siendo financiero, ese activo nunca hay que moverlo de mis estados financieros, sigue siendo mío. Entonces, por allá más adelante vamos a hablar de ese tema de los leaseback. Ok, lástima que muchas empresas hacen los leaseback y cuando me llaman a preguntarme algo ya han pasado 2 años o 3 y yo les digo, oye, todo eso que hicieron no había que hacerlo, entonces hay que arreglar los estados financieros porque les quedaron chuecos. Bueno, entonces el reconocimiento inicial va a ser al menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento. Y esto tiene un efecto interesante. ¿Por qué? Sobre todo, por ejemplo, cuando el valor razonable del activo o del bien arrendado es menor a los pagos mínimos por el arrendamiento, porque eso significa que la tasa de interés que voy a estar pagando va a resultar siendo más alta. Ese va a ser el efecto que vamos a poder ver. Entonces hay que determinar estos dos valores al inicio del arrendamiento. No al inicio, no al comienzo del plazo, sino al inicio del arrendamiento, o sea, en el momento en el cual me he puesto de acuerdo con el banco o con la contraparte en las condiciones del contrato. Bien, cualquier costo directo inicial del arrendatario, costos incrementales que se atribuyan directamente a la negociación y acuerdo del arrendamiento, se añadirá al importe reconocido como activo. Por ejemplo, licencias, permisos, traspasos, impuestos, todo eso hace parte del costo del activo adquirido en contrato de arrendamiento. Bien, y el párrafo 10 nos dice que el valor presente de pagos mínimos por el arrendamiento se debe calcular utilizando la tasa de interés implícita del arrendamiento. De esto también tendremos que mirarlo, ¿sí? Que es esa cuestión de tasa de interés implícita en el arrendamiento. Vamos a mirar qué es. Si no se puede determinar esa tasa, se usará la tasa de interés incremental de los préstamos del arrendatario. Tasa de interés incremental de los préstamos del arrendatario. ¿Listo? Ok, vamos a pausar aquí, vamos a parar aquí, porque tenemos bastante que revisar. Listo, primero que todo, el valor razonable del activo adquirido. Entonces, cuando hago un contrato de arrendamiento financiero o de arrendamiento que resulte clasificándose como financiero, llámese como se llame, entonces tengo que buscar el valor razonable de ese activo adquirido. Básicamente es cuánto me costaría ese activo si yo lo quisiera comprar en ese momento. Y voy a poner esta nota aquí para efectos prácticos. El valor razonable del activo es el precio que tendría que pagar si quisiera comprar el activo o comprar el bien. Si el contrato es un contrato de arrendamiento financiero, generalmente el valor razonable ya lo voy a conocer. Y lo mismo los pagos mínimos derivados del contrato. No voy a tener problema. El problema viene cuando es un contrato de arrendamiento operativo, pero que resulta clasificándose como financiero por las evaluaciones que vamos a hacer. Entonces allí es donde tiene vital importancia conocer el valor razonable del activo adquirido. ¿Qué será el valor presente de los pagos del arrendamiento? Vamos a ver. Esto creo que sí está definido. Valor presente de los pagos mínimos. Vamos a ver.
Ay, no está. Ay, Asbi, ¿por qué me haces esto? Busquémoslo aquí. O estará como pagos mínimos, vamos a ver. Pagos mínimos. Ah, eso sí está, pagos mínimos por el arrendamiento. Este sí está. Entonces, los pagos mínimos del arrendamiento, ¿qué son? Son los pagos que el arrendatario, son los... uy, esto como quien escribió esto. Pagos que el arrendatario, durante el plazo del arrendamiento, hace o puede ser requerido para que haga. Qué reacción esta. Bueno, son los pagos que el arrendatario tiene que hacer durante el arrendamiento, excluyendo cuotas contingentes y costos de servicios o impuestos que haya que pagar. ¿Listo? Junto con, para el arrendatario, cualquier importe garantizado por él mismo o por un tercero. Y para el arrendador, se le incluye el valor residual. Entonces, como estamos hablando del arrendatario, entonces estamos claros en esto. Son los pagos que el arrendatario tendrá que hacer durante el contrato. Pagos mínimos son los pagos que hace durante el contrato, incluyendo cualquier pago garantizado por él o por un tercero. Y también se incluye el pago necesario para ejercitar la opción de compra. Estaba buscando esta partecita. Eso también está incluido en los pagos mínimos por el arrendamiento. Pero ahora, los pagos mínimos del arrendamiento, esos pagos son a valor presente. Pagos mínimos son los pagos que el equipo no puedan ser. No me está diciendo que los mida a valor presente. Pagos que el arrendatario. Bueno, vamos a buscar material de formación. A ver qué encontramos para que hagamos unos buenos ejercicios. ...2009 porque el 2015 no los han traducido. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? No nos han traducido el material de formación 2015. Menos mal que en esta parte es prácticamente lo mismo. Bueno, vamos a la página 124. Párrafo 29. Reconocimiento inicial. A ver, en el 1 de enero del 1 la entidad celebró como arrendatario un acuerdo de arrendamiento no cancelable por 5 años de una máquina que posee una vida económica de 10 años, al final de la cual se calcula que no tendrá ningún valor. Al inicio del arrendamiento el valor razonable de la máquina es de 100.000. El 31 de diciembre cada uno de los primeros 4 periodos del plazo de arrendamiento le deberá pagar 23.000 y al final 23.539. Aquí es donde me involucran la tasa de interés implícita en el arrendamiento.
Listo, entonces vamos a estudiar este caso. Y lástima que aquí y les voy a confesar esto, les voy a ser muy francos, la norma no está siendo clara en esto de que tengo que medir ese valor, de que el pago mínimo es el valor descontado, o sea que le tengo que poner una tasa de descuento. Pero les voy a demostrar por qué tengo que ponerle una tasa de descuento a los pagos mínimos. Se los voy a demostrar haciendo lo siguiente. Trabajando con estos valores, estos son 4 pagos de 23.000 y un pago de 23.539, son 5 pagos. Y ahí prácticamente me están cobrando estos 100.000. Vamos a ver si lo podemos reconstruir aquí. 23.000 al inicio, 100.000. 23.000, 4 pagos. Y uno de 23.539. Más tasa interna de retorno de esto. 5%. Bueno, entonces, ojo con esto, compañeros, que este punto va a ser bastante delicado y este punto puede que algún día usted tenga una discusión seria con algún otro colega respecto a este punto. Entonces tiene que quedar claro de dónde salió este asunto, ¿ok? Cuando hablamos del valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento, la palabra presente la estoy poniendo yo. Voy a ponerle un subrayado. Porque en la norma no dice valor presente. En la norma dice... sí dice valor presente. Valor presente de los pagos mínimos. Entonces, ¿dónde es que está el problema? El problema está... Pagos mínimos. El problema está... claro, es que los pagos mínimos son los pagos que voy a hacer. Y aquí me están añadiendo que son a valor presente. No, listo. Estaba preocupado por nada. Sí, el asunto sí está claro en la norma. Entonces, el valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento, ¿cómo se calculan? Entonces, vamos a hacer aquí como un paso a paso. Vamos a decir primero se calculan los pagos que el arrendatario va a hacer a lo largo del contrato. 2. Se les aplica una tasa de interés. Que será, puede ser A, la tasa de interés implícita del arrendamiento, o B, la tasa de interés incremental del arrendatario. Ya les digo cómo es que juega esto aquí. Bueno, entonces, la tasa de interés, complejo el tema, no, tranquilos que ya lo vamos a empezar a desenredar, porque precisamente pues para eso estoy aquí, para hacerles fácil lo que parece complejo. Entonces, ojo, el valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento es, busco los pagos que voy a tener que hacer y les aplico la tasa de interés implícita o la tasa incremental. ¿Cuál es la tasa de interés implícita? Ojo, tasa de interés implícita es la tasa que iguala el valor presente
del activo adquirido y sus pagos futuros. En otras palabras, es la tasa interna de retorno. En este ejercicio ya nos la están dando aquí. Aquí facilito nos están diciendo que es el 5%, tasa de interés implícita. ¿Cómo se calcula? Fíjese cómo la estoy calculando. Esto es una función para calcular la tasa interna de retorno. ¿Sí? Entonces lo que hago es poner aquí arribita, en esta celda. Sí, les toca ver varias veces la grabación, tranquilos. En la primera celdita estoy poniendo el valor del activo, que el ejercicio también me lo está dando. Si voy a comprar el activo cuesta 100.000. Entonces lo pongo aquí al inicio. Es como si me prestaran 100.000 en ese momento. Y lo voy a poner con un signo negativo. La primera cifra tiene que ir negativa y las demás positivas, o viceversa. Podría dejar el 100.000 negativo y las demás cifras positivas. Entonces el valor del activo, lo que el activo cuesta si yo lo quisiera comprar, lo pongo en esa primera celda y lo pongo negativo. Y luego hacia abajo voy a poner el valor de las cuotas. Son 4 cuotas de 23.000 y una cuota de 23.539. Los pongo así en esa listica. Y luego voy a calcular la tasa interna de retorno, que resulta siendo aquí la tasa implícita del arrendamiento, y la calculo con esa función, la función TIR, tasa interna de retorno, y tomo este rango desde el primero hasta el último. Y entonces aquí estoy encontrando que la tasa interna de retorno es del 5%. ¿Ok? Esa sería lo que se llama la tasa de interés implícita del arrendamiento. Es la tasa que me iguala el valor del activo, valor razonable del activo en el momento de la adquisición o al inicio del contrato, y los pagos mínimos que voy a hacer por ese arrendamiento. Ok, listo. Y fíjese que este contrato de arrendamiento, vamos a ver si dice que traspasa la propiedad o no. A ver, celebró un arrendamiento no cancelable por 5 años con una máquina tal, al inicio, el valor razonable, estos son los pagos, la tasa de interés implícita. Bueno, aquí no me están diciendo si se transfiere o no se transfiere la propiedad, pero de entrada voy a concluir que fue un contrato que se clasificó como un contrato de arrendamiento financiero, y entonces la contabilización del arrendamiento pues sería la siguiente. Volvamos acá. El menor entre valor razonable del activo adquirido y el valor presente de los pagos mínimos por arrendamiento. En este caso, como ya tengo estos valores, de hecho los tomé ese ejercicio para confirmar y para poderles explicar cómo sacar esta TIR. Entonces la contabilización sería por 100.000. La contabilización inicial de este contrato es la siguiente. Voy a decir aquí cuenta, débito y crédito. Como se trata de una máquina, voy a poner esto en propiedades, planta y equipo, maquinaria y equipo. Todavía no tengo una factura donde diga que yo compré la máquina. La máquina de hecho no es mía, la máquina es de mi arrendador, pero la evaluación del contrato nos lleva a concluir que es financiera, entonces la voy a contabilizar. Si me piden una factura, yo no voy a tener una factura, pero sí voy a tener un contrato de arrendamiento financiero. Voy a decir que esa máquina la contabilicé por 100.000 y que tengo un pasivo
contrato de arrendamiento también por 100.000. Y listo. Así la máquina, así el contrato tenga o no tenga opción de compra, en este caso voy a contabilizarlo. Se concluyó que es financiero, voy a contabilizar la máquina, voy a contabilizar el pasivo. Listo. Bueno, todavía no voy a decir qué sigue después de eso, sino que más bien voy a hacer un segundo caso. Este es caso 1. Se contrata más bien. No, pues copio esto. Se celebra un contrato de arrendamiento sobre una máquina con valor razonable de 100.000 y los pagos como sigue. Año 1, año 2, 3, 4 y 5. Listo, hasta aquí este está muy facilito. Demasiado fácil. Prácticamente lo hice para mostrarles cómo se calcula esta tasa interna de retorno. Pero en este contrato ya teníamos el valor razonable de la máquina y nos dieron el valor de estos pagos. Entonces encontramos la tasa interna de retorno. Vamos a mirar un caso 2. Caso 2. Analice este caso. Una entidad celebra un contrato de arrendamiento sobre una planta de producción. El valor razonable de la planta de producción a la fecha de inicio del contrato es de, pongámosle, unos 500 millones. La entidad acuerda pagar, vamos a ponerle a pagar anualmente que unos 120 millones anuales durante 5 años. No existe opción de compra. El valor de la máquina al finalizar los 5 años es prácticamente nulo. ¿Sí? Alquilé una máquina por 5 años. Voy a pagar 120 millones de pesos anuales durante los 5 años. Y la máquina después de los 5 años prácticamente no vale nada. Entonces, aunque este contrato sea un contrato de arrendamiento normalito, incluso ni siquiera tiene que ser con un banco, es posible que otra empresa me alquiló la máquina en esas condiciones. Así haya sido otra empresa, no tiene necesariamente que ser un banco, se considera un contrato de arrendamiento financiero. ¿Listo? Entonces en este caso tendré que contabilizar, voy a contabilizar la máquina por 500 millones de pesos y voy a contabilizar un pasivo también por 500 millones de pesos. Eso es lo que me está diciendo la norma. ¿Ok? El valor razonable de la máquina son 500 millones de pesos y el valor presente de los pagos mínimos a la final va a seguir siendo los mismos 500 millones de pesos por lo siguiente, ojo. El valor presente de los pagos mínimos cuando conozco el valor de las cuotas y el valor razonable del activo
es igual al valor razonable. El valor presente de los pagos mínimos, en este caso yo no tengo que darle vueltas a eso. El valor presente de los pagos mínimos son esos mismos 500 millones de pesos. Ahora, voy a buscar la tasa de interés porque luego la voy a necesitar para poder contabilizar, hacer el reconocimiento posterior del contrato. Entonces voy a calcular esa tasa de esta manera. Voy a poner aquí los 500 millones. Y voy a poner aquí el valor de las cuotas, que son 120 millones anuales. Y utilizando la función TIR, tasa interna de retorno, voy a encontrar la tasa de interés de este contrato, que será 6.40 efectivo anual. Esa tasa de interés la voy a necesitar ahí ahorita en un ratico para hacer la medición posterior de ese contrato. Listo. Ok, entonces ahí está la tasa de interés y la contabilización serían 500 millones de pesos. Voy a decir aquí maquinaria de equipo 500. Y aquí también. Listo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Pregunta, ¿cómo hallo los 6.4? Ah, bueno, aquí le voy a dejar la formulilla. Tasa interna de retorno y luego tomo este rango. Y ahí nos va a dar el 6.4. La tasa de retorno es la misma que la tasa efectiva anual. Ah, sí, claro. Lo que pasa es que todas las tasas de interés tienen que estar expresadas en su periodicidad y si son anticipadas o vencidas. ¿Ok? Ese 6.4 es efectiva anual. Perfecto. Muy bien. Vamos a hacer un caso 3. Una entidad celebra un contrato de arrendamiento sobre una máquina de la cual no se conoce su valor razonable. Voy a alquilar una máquina, no se conoce su valor razonable. La duración del contrato es de 5 años, al final de los cuales el valor de la máquina es prácticamente nulo. Con esto, hasta ahí concluiría que es un contrato de arrendamiento financiero, porque prácticamente yo soy el que voy a utilizar la máquina durante esos 5 años. Haya o no haya opción de compra, prácticamente después de esos 5 años la máquina no vale nada, entonces el contrato es un contrato de arrendamiento financiero. La entidad acuerda pagar 5 cuotas anuales de 80 millones. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el valor por el cual yo debería reconocer inicialmente ese contrato? No tengo el valor razonable de la máquina. Por ejemplo, puede ser una máquina usada, una máquina que no se consiga en el mercado, una máquina que no tenga mercado activo, o una máquina que se mandó a fabricar
puede ser. Bueno, si se mandó a fabricar, posiblemente sí pudiéramos tener un valor razonable. Pero vamos a hablar de que simplemente la voy a alquilar por 5 años y voy a pagar cuotas anuales de 80 millones de pesos. La pregunta es, ¿cuál es el valor por el cual debería contabilizar ese contrato al inicio? Entonces aquí es donde entra a jugar lo que se llama la tasa de interés incremental del arrendatario. Para encontrar el valor presente de los pagos mínimos, vamos a utilizar la tasa de interés incremental del arrendatario. Esta es la tasa de interés que el arrendatario tendría que pagar si solicitara un crédito para comprar esta máquina. Para este caso vamos a ponerle una tasa, es del 4%. ¿De dónde sale esa tasa? Entonces ahí nos toca decirle al empresario, oye, si fueras a buscar dinero prestado para comprar esta máquina, ¿cuál es la tasa de interés que te cobrarían? Entonces, no es trabajo del contador salir a buscar esa tasa. Voy a cambiarla por el 6%. No es trabajo suyo salir a buscar esa tasa o llamar a un poco de gente a preguntarle. No, la misma compañía eh, debe tener un director financiero y el director financiero es el que le dice, oye, sí, si yo fuera a pedir plata prestada para comprar esa máquina, me tocaría pagar a tanto por ciento de interés. ¿Ok? Ahora, si usted mismo es el contador y usted mismo es el director financiero, entonces sí le va a tocar a usted. Y si usted mismo es el portero, porque es el primero que llega y el último que se va, pida que le paguen el sueldo del portero también. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí lo que tenemos es un valor de pago o un valor de cuota, que son 80. Tenemos un plazo, que son 5 años. Y tenemos una tasa, que es el 6%. Entonces, cuando usted tiene estas tres variables, usted puede encontrar la cuarta, que en este caso sería el valor presente o el valor actual. Y entonces, si tengo esas tres y necesito el valor actual, lo voy a hacer con la función BA. De hecho, aquí voy a ponerlo como valor actual para que luego les sea fácil recordar la función de Excel, valor actual. Oye, sería chévere hacer un pequeño seminario de funciones de Excel. El valor actual, y aquí me va a pedir la tasa de interés, me va a pedir el número de periodos, que son estos 5, me va a pedir el valor de la cuota. Esa que dice pago es el valor de la cuota, solamente cuando hablamos de cuotas. Y debo ponerla con signo negativo, porque las cuotas me toca pagarlas, salen de mi bolsillo, por eso es negativo. Y entonces, aquí me da un lindo error. ¿Qué es esto? Por Dios bendito. A ver, ¿qué pasó? Tasa de interés es el 74. Número de periodos es el 73. Ahora sí, le había puesto porcentaje. Qué risa. Listo, entonces el valor actual son 333. Si yo miro en total cuánto voy a pagar, voy a tener que pagar 80 por 5, 400. Y aquí les voy a hacer una preguntita medio capciosa. La diferencia entre 400 y 336, estos 63 millones de pesos, ¿qué son? ¿O qué es? Oh, no, hombre, pérdida de valor, no.
¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Intereses. Muy bien, colega Arturo. Esos son los intereses. Nadie me va a financiar si no me cobra intereses. Nadie. Eso no existe que me presten sin intereses. Bueno, ojo, aquí en Estados Unidos sí prestan sin intereses. ¿Usted sí sabía eso? El gobierno desembolsó préstamos para las empresas por el tema de coronavirus, que lo llamaron el PPP, el Payment Protection Program, el Paycheck Protection Program. Y a las compañías les prestaron plata, pero harta y sin intereses. Y aparte de eso, ya esos créditos empezaron a darlos como en agosto y ahorita los están condonando. El gobierno está condonando intereses. Qué cosa tan brutal. Pero bueno, esta clase está dirigida para Colombia y Latinoamérica, entonces allá sí se pagan intereses y si es para el gobierno también. Esos 63 son intereses. Entonces, ¿qué sigue? La pregunta es, ¿cuál sería la contabilización inicial aquí? ¿Qué valor tengo que poner aquí? ¿Qué valor vamos a poner allí? 400, 336, 80. ¿Qué valor le ponemos a la maquinaria de equipo y al pasivo por arrendamiento financiero? Esta es. Entonces aquí voy a poner el valor actual. ¿Listo? No los 400. 400 es lo que voy a pagar en total. Pero el activo realmente lo va a contabilizar por 336. A medida que vaya pagando, voy a tener que contabilizar unos, digámosle, intereses para efectos prácticos, pero realmente es la carga financiera del arrendamiento. ¿Listo? Muy bien. Entonces yo creo que hasta aquí vamos claros. En unos casos el mismo contrato me dice cuál es el valor del activo y cuáles son las cuotas, entonces ahí calculo la tasa de interés y listo, y contabilizo por esos 100. Listo, lo mismo aquí, me dijeron, es una máquina que vale 500, vamos a pagar esto, esto y esto, entonces esta es la tasa de interés. Y en otros casos yo simplemente tengo un valor de cuota, un plazo y una tasa incremental, entonces calculo el valor razonable del activo, 336 en este caso. Listo. Ok, y allí nos quedaría cubierto esta partecita hasta aquí. Listo, y también ya quedó revisado entonces la tasa de interés implícita del arrendamiento, que básicamente es la tasa interna de retorno del contrato, el valor razonable del activo al inicio, comparado luego con las cuotas, y eso me da la tasa de interés implícita del contrato. Y si no hay algo como eso, entonces voy a tener también la tasa de interés incremental de los préstamos del arrendatario, que es preguntarle a la empresa, si sales a pedir plata para comprar eso, ¿qué tasa de interés te cobrarían para poder comprar ese activo financiado? Salud, una piña colada. Muy bien. ¿Qué hacemos después? Este es el reconocimiento inicial. ¿Qué hacemos de ahí en adelante? Entonces viene la medición posterior. Un arrendatario, nosotros mismos, repartirá los pagos mínimos del arrendatario entre las cargas financieras y la reducción de la deuda pendiente utilizando el método del interés efectivo, como se hace con los instrumentos financieros. El arrendatario distribuirá la carga financiera a cada periodo a lo largo del plazo del arrendamiento, de manera que se obtenga una tasa de interés constante en cada periodo sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar. Un arrendatario cargará las cuotas contingentes como gastos en los periodos en que se incurran. Bueno, esta frase cuotas contingentes ya me está estorbando porque aparece mucho. ¿Qué son cuotas contingentes? ¿Han leído, han escuchado antes sobre lo que se llama una cuota contingente? No, ok.
Entonces, cuando usted ve que en la sección 20 se habla de cuotas contingentes, estamos hablando de pagos que tiene que hacer el arrendatario al arrendador, pero esos pagos son pagos adicionales y son pagos adicionales que dependen, por ejemplo, de mantenimientos. Yo, por ejemplo, puedo comprar una máquina, adquirirla mediante un contrato de arrendamiento y el contrato de arrendamiento dice que el mantenimiento de la máquina tiene que ser realizado directamente por el arrendador y que yo le tengo que pagar ese mantenimiento. Entonces, esos son cuotas contingentes. O hay otros contratos un poco más complejos donde me dicen, mire, vamos a hacer un contrato de arrendamiento sobre tal cosa y si la máquina da este rendimiento, entonces usted va a pagar un valorcito adicional. O si la máquina se comporta de esta manera, va a pagar un valorcito adicional. Esos son cuotas contingentes. Son cuotas adicionales que tendrá que pagar el arrendatario que dependen del cumplimiento de ciertas condiciones que son inciertas al inicio, se llaman cuotas contingentes y se contabilizan como gastos. Muy bien, entonces no se preocupe allí por la frasecita. Ok, entonces aquí hay dos partes. El párrafo 11 me está hablando del pasivo, me está hablando del pasivo relacionado con ese activo que acabo de adquirir. Entonces vamos a volver aquí a los casos y en los mismos casos vamos a mirar cómo se trataría este pasivo. Medición posterior del pasivo, para lo cual lo primero que tengo que hacer es una tablita de amortización. A mí siempre me gusta hacer la tabla de amortización al inicio para estar seguro de qué es lo que voy a contabilizar después. Entonces vamos a hacer aquí una tabla de amortización. Este es un contrato a 5 años, entonces vamos a ponerle aquí 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ponerle aquí saldo inicial, cuota, abono a capital, interés y saldo. Entonces el saldo inicial de este pasivo, aquí lo tenemos por 100. El valor de las cuotas los tenemos aquí arriba. El interés va a ser el saldo inicial multiplicado por la tasa. El abono a capital va a ser la cuota menos el interés. Y el saldo va a ser el saldo inicial menos el abono a capital. Voy a hacerles aquí lo siguiente. Para que se le vean las formulillas ahí. Que si les dejo la hoja de Excel donde resolví los ejercicios, esa hoja de Excel tiene un valor de $1000. Tiradas. Esa les queda cargada en la plataforma. Aquí mismo en la plataforma, a ver si se las puedo mostrar aquí. Cuando usted entra a la plataforma, oiga, ya me perdí yo. Aquí. Es que como casi no entro por acá. A ver, usted va al inicio.
Por aquí dice curso Central 2020. Y aquí en esta primera partecita hay un Excel que se llama material de estudio. Dice 2020, pero es el mismo que estamos utilizando. Aquí está el material NIF para pymes 2015 y el material de formación 2015 en inglés, porque ni en español todavía no está, pero les toca en inglés. En este Excelito yo siempre lo actualizo después de cada sesión. Yo actualizo este Excel. Listo, este Excel es el mismo que yo estoy usando aquí. Ahí va a encontrar en cada pestañita lo que hemos hecho en cada una de esas fechas. ¿Ok? Entonces allí obviamente lo va a poder encontrar. Listo, lo vamos aquí. Listo, colega, con mucho gusto. Aquí arriba les dejé la fórmula visible. Y entonces vamos a seguir haciendo la tablita. El saldo inicial lo vamos a tomar de aquí, el saldo final anterior. El abono a capital, una fórmula que va a calcular allí. El interés, este interés tengo que ponerle un F4. B34, esto va con F4. Listo. Y el saldo, al final va a ser 0. Esta es la tablita de amortización de ese pasivo. Esta es la que nos dice cómo se va a contabilizar el pasivo a lo largo de los 5 años. Entonces de los 23, aquí le dice cuánto tiene que ser abono a capital, o sea, disminución del pasivo, y cuánto tiene que ser intereses. Entonces contabilicemos. Contabilización de la cuota 1, vamos a tener aquí la cuenta, débito y crédito. Entonces la cuenta, pues siempre va a tener que sacar plata del banco, que van a ser estos 23. Voy a pagar el pasivo, contrato de arrendamiento, por 18. Y voy a contabilizar un gasto, un costo por préstamo por 5. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro, compañeros? La cuota 2 simple, va a ser exactamente igual, pero tomo los valores de aquí, de la línea 2. La cuota 3 son estos valores, la cuota 4 y la cuota 5. Y el pasivo, esa es la forma como se va a ir contabilizando ese pasivo. ¿Listo? Hasta ahí facilito. Hasta aquí no, si tuviera opción de compra, pues simplemente la opción de compra sería como una cuota 6 por el valor del saldo. Simplemente, eso es todo. ¿Listo? Y ojo, la contabilización del pasivo no tiene nada que ver con la contabilización del activo. Hasta aquí no hemos visto cómo de precio del activo y todo eso. Eso es otra cosa. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer lo mismo para el caso 2. Entonces vamos a hacer aquí, como ve que le puse a esto, medición posterior del pasivo, una tablita y una contabilización. No.
digámosle insertar celdas copiadas. Eso. Así ya no me borra lo otro de abajo. Muy bien. Listo, entonces vamos a hacer aquí la tablita de amortización para este caso. Saldo inicial de 500. Las cuotas, ¿por qué valor son las cuotas? Son cuotas de 120. El interés es este multiplicado por el 6.4. Y el saldo, el saldo sí está bien calculado aquí. Voy a ponerle la fórmula aquí arriba. Listo, y entonces la contabilización de la cuota 1 serían 120, 87 de abono a capital, 32 de intereses. Y hasta ahí, todo bien, all right. Esa cuestión está muy sencilla hasta ahí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos para el otro caso. Que a algunos les gusta ir haciendo allá su propio cuadrito, entonces por eso no me voy tan rápido al siguiente. Listo, y vamos al último. Voy a llevarme otra vez esto, medición del pasivo y tal. Caso 3. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. El saldo inicial de la obligación 336. El valor de la cuota, por aquí está, 80. El abono a capital, el interés, que son estos 336 multiplicados por esta tasa de aquí, del 6%. Listo, y al final siempre me tiene que dar 0 aquí. Listo, entonces el tratamiento de ese pasivo es como cualquier otro préstamo. Como cualquier otro préstamo. Va a tener una parte de interés, una parte de abono a capital. Y al final, cuando yo pague la última cuota, pues ese pasivo tiene que quedar en 0. Muy bien. Ahora, ¿qué hago con el activo? Párrafo 2012. Un arrendatario depreciará un activo arrendado bajo un arrendamiento financiero de acuerdo con la sección correspondiente de esta norma para ese tipo de activo. Es decir, la sección 17, propiedades, planta y equipo, la sección 18 o la sección 19, combinación de negocios y plusvalía. Nuri dice, los bancos por lo general le dan al cliente una tabla de amortización del préstamo. Esa tabla no serviría. Casi siempre sí va a servir, pero ¿qué pasa por ejemplo aquí? A ver, ubiquémonos en este. ¿Qué pasa por ejemplo si yo hago este contrato? La máquina vale 500 millones de pesos y voy a pagar estas cuotas, tal. Pero además de los 500 millones, yo tuve que gastar 50 millones de pesos en instalación, en adecuación. Pues resulta que allí pero eso me afecta es el valor del activo. El valor del activo.
¿Cuándo es que la tabla mía es distinta de la del banco? ¿Cuándo es que es? Sí, la del banco me sirve. La del banco me sirve, esa misma. Ahí me dicen cuánto arranca y tal. El tema es cuando hago un contrato que no es de arrendamiento financiero, como por ejemplo el caso 3. Este no es un contrato de arrendamiento financiero, sino que yo alquile la máquina, voy a pagar 80 anuales, entonces allí no tengo tabla de amortización. La contraparte no me hace la tabla de amortización, entonces yo mismo tengo que hacer mi propia tabla. ¿Listo? De todas maneras hay que practicar hacer estas tablitas. Uno con el paso del tiempo ya las tiene prácticamente memorizadas. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con el activo? El activo, me dice la norma, lo vas a depreciar de acuerdo con la sección correspondiente. Si se trata de una máquina, pues propiedades, planta y equipo. Si compraste un intangible, pues la sección 18. La sección 19, combinación de negocio. Yo no me imagino un contrato de arrendamiento para comprar un negocio, ¿no? En Colombia no he visto uno de esos, pues. Listo. Entonces, solamente para ubicarnos hasta aquí, vamos a volver a estos casos y les voy a hacer aquí una pregunta puntual. En el caso 1, yo estoy adquiriendo una máquina en un contrato a 5 años. Este caso no dice si al final de los 5 años yo tengo que devolver la máquina o me puedo quedar con ella. No dice. El siguiente caso... el caso 2. Yo estoy adquiriendo una planta de producción. Si estoy adquiriendo una planta de producción es porque me voy a quedar con ella. No hay forma de que yo compre una planta de producción para tenerla que devolver en el año 5. Entonces, en el caso 2, estoy adquiriendo una planta de producción. Para adquirirla hice un contrato de leasing a 5 años. La pregunta es, ¿a cuántos años debería depreciar esa planta de producción? ¿Cómo la ven? ¿Qué dicen? ¿Qué hacemos con la planta de producción? ¿Cómo la depreciamos? Esa colega está pero en la jugada. Por los años que espero obtener beneficio económico de ella. Claro, no importa que el contrato de arrendamiento sea 5 años. La norma me está diciendo, para efectos de depreciar el activo, usted tiene que hacerlo de acuerdo con la sección correspondiente. O sea que no importa si el activo lo compré con mi plata, con un préstamo, si me lo regaló el abuelito o si lo adquirí por leasing, la depreciación es la misma cosa, sea como sea que usted haya adquirido la máquina. ¿Qué pasaba con los contratos de arrendamiento antes? Se contabilizaban como un intangible y luego se amortizaban al plazo del contrato. Entonces, por ejemplo, esa máquina, antes de la llegada, de la entrada en vigencia de las NIF, la contabilizábamos por allá, un intangible que se llamaban bienes recibidos en arrendamiento, y se amortizaba en el plazo del contrato de arrendamiento. Y si se hacía uso de la opción de compra, entonces la máquina quedaba contabilizada después por un valor pequeñito. Y lo mismo si era un edificio, una bodega, una oficina. Entonces uno veía un edificio contabilizado por 500.000 pesos que había sido la opción de compra. No tiene mucho sentido eso. Pero aquí la NIF sí me dice, el activo trátelo como activo. El hecho de que lo haya comprado o adquirido a través de leasing no quiere decir que las reglas de depreciación y amortización vayan a ser distintas, ¿no? Tal cual como si hubiera sido adquirido con su propia plata. Entonces hágalo tal como le dice la sección 17 para este caso, propiedades, planta y equipo. Hay que tener en cuenta unos aspectos que vienen aquí mismo. Primero, si no existe certeza razonable de que el arrendatario obtendrá la propiedad
al término del plazo del arrendamiento, el activo se depreciará totalmente a lo largo de su vida útil o en el plazo del arrendamiento, el que sea menor. Entonces, por ejemplo, si un contrato de estos es un contrato por 5 años, pero no establece que yo me pueda quedar con la máquina o no, digamos que haya una cláusula que diga que al final del contrato el arrendador es el que decide si me da la máquina o no. Entonces yo ahí digo, no, pues no sé si la va a poder usar después de los 5 años, la voy a depreciar a 5 años. Si fuera un contrato con opción de compra, en la mayoría de los casos las entidades desde el inicio saben si van a ejercer o no la opción de compra. Entonces en ese caso la vida útil puede ser más larga que la duración del contrato. Pero también es posible que las empresas digan, vamos a hacer el contrato, vamos a tener la máquina por 5 años y al final de los 5 años vamos a mirar si la máquina está en buen estado, entonces nos quedamos con ella, y si está en mal estado, entonces la devolvemos. Si eso ocurre, pues entonces hay una incertidumbre sobre el tema de la opción de compra, y entonces tendría yo que empezar a depreciar en el plazo del contrato. Pero si desde el inicio la entidad concluye que sí va a hacer uso de la opción de compra, entonces en ese caso la vida útil se puede extender más allá de la duración del contrato de arrendamiento. ¿Ok? Bien. Un arrendatario también evaluará en cada fecha sobre la que se informa si se ha deteriorado el valor de un activo arrendado mediante un arrendamiento financiero. Recuerde que como esto va a ser contabilizado como activo y seguramente va a ser una propiedad, planta y equipo, la mayoría de los leasing van a ser propiedades, planta y equipo o propiedades de inversión. Pero si va a ser una propiedad, planta y equipo, entonces va a tocar estarle midiendo el deterioro al final de cada uno de los periodos. ¿Listo? Bueno amigos, dudas, preguntas, inquietudes hasta aquí. Muy bien. Entonces vamos a dejar hasta aquí la sección del día de hoy, la sesión del día de hoy. Ese deterioro, el deterioro lo vamos a estudiar cuando estemos en la sección 27. Vamos a hacer unas sesiones especiales para deterioro, porque allí tenemos que hablar del valor recuperable de los activos, vamos a hablar de las unidades generadoras de efectivo, y vamos a ver cómo tratar eso para efectos prácticos en las entidades pequeñas, porque hay muchos asuntos que en las entidades pequeñas pues no van a tener mucho sentido hacerlos. Entonces vamos a estudiar la sección 27, pero a mirar también en lo práctico cómo lo puedo hacer en las pymes. José David dice, ¿cuáles son las diferencias claves entre el financiero y el operativo? Bueno, vamos a ver más adelante, yo creo que en la próxima sesión o en las 2 siguientes sesiones, cómo contabilizar un arrendamiento operativo. Y básicamente el canon es gasto y listo. Así de sencillo. No hay que contabilizar el activo, el pasivo, que un interés, nada. Cuando el arrendamiento se clasifica como operativo, lo que usted paga por canon lo va a llevar al gasto, como un arrendamiento normal. ¿Listo? Cuando el arrendamiento es financiero, sí hay que hacer la tabla de amortización, el pasivo toca contabilizar los abonos a capital, los intereses, el activo se lleva como activo, se deprecia y todo eso. Pero si es operativo, todo lo que se paga es gasto. En el caso del leasing de computadoras, se debe evaluar si existe deterioro. Mire, el caso de los computadores, vamos a mirarlo. Yo voy a anotar aquí para hacer unos casitos la próxima sesión. Voy a poner aquí casos con opción de compra, donde la entidad va a ejercer la opción de compra, la entidad no va a ejercer la opción de compra, la entidad dice que no y luego sí,
y otro la entidad dice que sí y luego no. Y ojo, leasing de corto plazo. Por ejemplo, 3 años. Vamos a hacer un ejemplo de leasing a 3 años con computadores y vamos a evaluar el impacto en resultados de contabilizar como financiero u operativo. Porque yo sé que eso va a generar y está generando muchas discusiones, porque para mí yo casi siempre les digo a las compañías, no, si usted hace leasing de computadores a 2 años, a 3 años, lleve eso como leasing operativo y todo el canon es gasto. Así se trate de arrendamientos financieros y que todo eso, porque el efecto sobre resultados es prácticamente nulo. Entonces, en la próxima semana hacemos el ejercicio para que ustedes vean realmente, y esto les va a ayudar mucho para que puedan hacer evaluaciones del impacto que tiene tratar una partida de una manera o tratarla de otra, ¿sí? Porque no es el valor del contrato global lo que me dice si es material o no, sino el impacto que tiene tratarlo como operativo o tratarlo como financiero. Y ese tema de los computadores es bien interesante. ¿Listo? Dice, ¿en qué casos no sería propiedad planta de equipo y sería intangible? Pues si compra un intangible. Por ejemplo, si usted compra un camión mediante un contrato de leasing y le permiten comprar el camión y además pagar el permiso para operar el camión. Entonces ahí tiene una parte que es propiedad planta de equipo, otra parte que es intangible. Si hace un leasing para comprar una marca, una patente, algo por el estilo. No es muy común, porque, en menos en Colombia, porque los bancos en Colombia son muy reacios a prestar para ese tipo de cosas. Pero todo depende del tipo de bien que esté comprando. ¿Qué tal, por ejemplo, un contrato de leasing para un contrato de franquicia? Si llegara a ser posible que un banco me preste para eso, entonces pues la franquicia la voy a contabilizar como un intangible. Un cliente maneja leasing financiero de maquinarias que utiliza en la producción y lo registraron como propiedad planta y equipo y lo deprecian. Sí, claro, él compra máquinas o adquiere máquinas mediante contratos de leasing, tiene que contabilizarlas como propiedad planta y equipo y contabilizar el pasivo. El pasivo lo va pagando y paga intereses y abono a capital, y la propiedad planta y equipo la vamos a depreciar. ¿Listo? Bueno amigos, muchas gracias. Estas noticas que dejo en pantalla es lo primero que vamos a hacer la próxima sesión. Así que si llego todo despistado, todo descabezado, me dicen, hey profe, recuerde los casitos que quedaron pendientes. Antes de pasar al punto siguiente, vamos a resolver esos casos. ¿Listo? Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Chao, chao, saludos desde el viejo oeste.